SER Podcast. Hola, soy Jordi Fábrega y esto es Hora 25 de los negocios, con una pregunta sobre la mesa. ¿Hay justicia tributaria en España? Dos informes acaban de poner cifras a esta respuesta. Por un lado, la agencia tributaria asegura que los grandes grupos consolidados, las empresas más grandes de España, pagaron de media en el año 2019 alrededor de un 5% de sus beneficios en impuestos. Por el otro, las asociaciones de autónomos, UPTA, denuncia que un trabajador autónomo puede llegar a pagar hasta un 30% más de sus ingresos en impuestos en España. Estas son las dos realidades. Las grandes empresas pagan poco, los autónomos dicen que tienen muchas facturas que ir pagando. Este es su día a día, el de los autónomos. De cuota de autónomo pago sobre 300 euros al mes o 900 euros al trimestre. El IVA son 2.100 euros al trimestre. Mari Carmen es uno de los 2 millones de autónomos que existen en nuestro país. Calculadora en mano, hace repaso de sus facturas. La retención, que es lo que me retienen en factura, son otros 2.100 euros al trimestre. A los pagos a las arcas públicas suma después los de los suministros fundamentales para desarrollar su profesión como abogada. De luz, de suministro, telefonía y demás, pues también suelo tener unos gastos mensuales entre 160 y 170 euros. Y los gastos que implican, por ejemplo, las reuniones que tiene con sus clientes. Comidas y otros gastos, unos 2.000 euros. Gastos que no puede deducirse porque, explica, no puede demostrar que sean realmente de origen profesional. De lo que son los gastos de comida, pues derivados de las reuniones que mantengo como consecuencia de mi actividad, no me puedo deducir nada, porque lo he intentado, pero Hacienda me lo echa para atrás porque me exige que acredite de alguna manera que esos gastos son consecuencia del ejercicio de mi actividad, y eso es inviable. O sea que tampoco me puedo deducir nada. Pero como trabaja en su propio domicilio, sí puede deducirse los gastos de luz. De suministro me puedo deducir 9 euros al mes. Todo ello para una nómina que al final de mes, dice, con suerte suele ser de... Me suelo quedar con unos 1.500 euros al mes. Una situación que, denuncia, supone una injusticia en materia de tributación para los trabajadores por cuenta propia que, como ella, no quieren tirar la toalla. Un reportaje de Shira Valdés con la historia de Mari Carmen, que es la historia de muchos autónomos. La asociación UPTA ha hecho números y ha concluido que un trabajador autónomo llega a pagar hasta un 30% más que una empresa, es decir, llegan a pagar en impuestos, en algunos casos, más del doble de lo que paga una sociedad según estos cálculos. Alejandra de la Fuente. La brecha fiscal entre autónomos y empresas supera el 30%, según denuncia en su último estudio la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos UPTA. Según sus observaciones, esta brecha se sustentaría en dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el tipo impositivo en el IRPF, ya que para los autónomos puede suponer hasta un 47%, mientras que para las sociedades hablaríamos de un máximo del 25%. Para hacernos una idea, un autónomo que ingrese desde los 20.201 euros hasta los 35.200 ya tendría un tipo impositivo del 30%. Un 5% superior al máximo establecido para las sociedades. En segundo lugar, la UPTA destaca las deducciones fiscales, pues los trabajadores por cuenta propia no pueden deducirse la totalidad de los gastos que soportan, como pueden ser el teléfono o el vehículo, mientras que las empresas sí que pueden hacerlo. Datos de UPTA, que tiene como presidente a Eduardo Abad. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Escuchábamos estos datos, las conclusiones de ese informe que acaban de publicar sobre la tributación de los autónomos. ¿Por qué? ¿Cómo se explica que un autónomo pague más impuestos que una empresa mucho mayor? Pues la verdad es que es bastante inexplicable, puesto que desgraciadamente la fiscalidad en nuestro país siempre ha ido en detrimento de ese 1.900.000 autónomos que tributan a través del IRPF y en beneficio, desgraciadamente, de las grandes empresas. Es decir, ahora estabais haciendo un recorrido y dando una información muy veraz sobre los tipos impositivos reales que tenemos en la fiscalidad, los autónomos en el IRPF y las empresas en el impuesto de sociedades. Pero el problema va más allá aún, ¿no? No entendemos cómo la verdad es que un gobierno como ese, un gobierno de izquierdas, puede seguir manteniendo políticas fiscales de gobiernos conservadores que se han preocupado realmente
a lo largo de los años de beneficiar fundamentalmente a las grandes estructuras empresariales, sobre todo a las grandes empresas del IBEX 35, que son, al fin y al cabo, las que al final tienen una fiscalidad que ronda el 5,6% según el último informe que hemos tenido acceso de la Agencia Tributaria sobre la recaudación y el impuesto de sociedades del año 2019. La duda es si el problema es que los autónomos pagan demasiado o que precisamente, como dice usted, las grandes empresas pagan demasiado poco. Efectivamente, aquí tenemos un problema. Nuestro país tiene un problema de recaudación fiscal, y es cierto, pero no es el problema del trabajo por cuenta propia. El problema que tenemos en la recaudación es precisamente la cantidad de deducciones a la que tienen acceso las grandes empresas, las sociedades anónimas, que al fin y al cabo se pueden deducir prácticamente el 100% de los gastos que soportan para poder desarrollar su actividad. No es un problema de fiscalidad de los autónomos, es un problema de fiscalidad, de disparidad en la fiscalidad de los sujetos pasivos, es decir, los trabajadores autónomos no pueden deducirse la mayor parte de los gastos que sí pueden hacerlo las sociedades que tradicionalmente, además, son capaces de acordar y de alguna manera poner una balanza entre cuando tienen que dar resultados de beneficios y cuando tienen que hacer el cálculo que hacen para que esos beneficios sean menores a través precisamente de la imputación de la fiscalidad que rige en estos momentos. Por lo tanto, lo que ustedes piden es que suban los impuestos a las grandes empresas para que esa brecha no sea tan grande. Además, es lo que está diciendo continuamente el Gobierno de España, que tienen que pagar más los que más tienen, es decir, que se suba. Es tremendamente desesperante escuchar que en el marco europeo de la Unión Europea el impuesto de sociedades, hay un gran acuerdo de los países miembros para que el impuesto de sociedades de todas las empresas que operan en el marco de la Unión Europea sea del 15%. Pero lo que tenemos que realmente empezar es por mirar lo que pasa en nuestra casa, en España. Y en España la verdad es que al final parece que los únicos recaudadores de impuestos somos los autónomos, mientras que las grandes empresas, las sociedades, lo único que hacen es disfrutar de una especie de amnistisio fiscal que les beneficia en detrimento de los que al final somos los grandes pagadores, ese 1.900.000 autónomos que tributamos a través del IRPF. ¿Esta brecha se da solo en España? ¿En otros países no se produce esta diferenciación entre lo que pagan los autónomos y lo que pagan las empresas más grandes? Bueno, en otros países lo que sucede es que en el marco de la Unión Europea, sobre todo Alemania, Italia y Francia, la fiscalidad a la que están sometidos los autónomos también tiene deducciones muy importantes. Por ejemplo, que un autónomo en Alemania tenga que comer fuera de su domicilio para poder desarrollar su trabajo, significa que puede entrar en la deducción directamente de gastos de la actividad, que en Francia también sucede lo mismo y que en Italia pues también es un elemento de deducción que está desde hace muchos años puesto en marcha. Además, el núcleo de las deducciones fiscales a las que tienen acceso las sociedades en el marco de la Unión Europea en la mayor parte de los países que se pueden comparar al nuestro es inferior al que tiene nuestro país. Curiosamente, la fiscalidad en Alemania de las sociedades tiene menos deducciones y por lo tanto tienen más recaudación a través de las grandes empresas y de las grandes sociedades. Lo que pedimos es eso precisamente, ¿no? Que se acompase y que esa brecha fiscal que ahora es insalvable, podamos decir que se modifique, y este es un buen momento además para hacerlo porque estamos en pleno fragor de la batalla para poder tener unos presupuestos generales del Estado que en el trámite parlamentario puedan sufrir variaciones. Lo que le pedimos a los partidos que gobiernan y a los partidos de la oposición que sean de una vez por todas valientes y que protejan nuestro colectivo, que al fin y al cabo es un colectivo que es el mayoritario en nuestro país. El 80% de los negocios que se desarrollan a través del trabajo autónomo y no de las grandes empresas. Eduardo Abad, presidente de UPTA, antes de terminar le tengo que preguntar por el gran tema del día. Como ven desde una asociación de autónomos que tiene relación con el gobierno, la fractura abierta, ¿por
quién pilota la reforma laboral entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz. ¿Ustedes saben quién lleva la voz del Gobierno o quién la tiene que llevar en las negociaciones que mantienen con el Ejecutivo? Desde luego, las negociaciones que nosotros tenemos en materia laboral, no nos cabe ninguna duda que desde hace mucho tiempo son con Yolanda Díaz y con el gabinete que ella, con el ministerio que ella representa. Bueno, pues al fin y al cabo, Nadia Calviño tampoco ha sido lo suficientemente hábil para que en otros tipos de negociaciones que se han llevado a cabo en estos últimos meses, recordemos, por ejemplo, la negociación de los fondos europeos, esos 7.000 millones de euros que habían sido puestos en marcha para recuperar la economía de autónomos y empresas. Bueno, pues ha sido muy difícil llegar a un acuerdo y en la mayoría de las ocasiones ha sido un acuerdo unilateral por parte del Ministerio. Para nosotros, evidentemente, el Ministerio de referencia es, sin duda alguna, el Ministerio de Trabajo, de Empleo, Economía Social, que dirige Yolanda Díaz. ¿Y creen que el enfrentamiento de hoy puede dificultar las negociaciones con el Gobierno a partir de ahora? Hombre, esperemos que no. Esperemos que dejen a un lado o de un lado lo que son las, podemos decir, las discrepancias internas entre ministerios, entre ministras, y que aquí lo que se necesita es una reforma laboral profunda que ponga en su justa medida a los trabajadores, que compense lo perdido en la reforma laboral efectuada por el Partido Popular, que ha ido en detrimento precisamente de los trabajadores, de millones de trabajadores en nuestro país, pero también ha ido en detrimento de contratadores, entre los que nosotros estamos directamente afectados. Los trabajadores autónomos, al fin y al cabo, damos más de 800.000 puestos de trabajo en nuestro país. Me parece que, bueno, al fin y al cabo, los que de verdad respetamos los derechos de los trabajadores y los que de verdad, bueno, ya venimos hace mucho tiempo respondiendo en los salarios, y muy por encima del salario mínimo interprofesional, es nuestro colectivo, y que por lo tanto esta reforma es urgente, es obligatoria y es necesaria para que haya un reparto mayor de la economía y para que haya un reparto equitativo de la economía que generan las empresas a través de sus trabajadores. Eduardo Abad, presidente de UPTA. Gracias y buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Estas son las cifras de lo que pagan en impuestos los autónomos, cifras que, como decimos, no cuadran con lo que pagan las empresas, especialmente las más grandes. Hemos asistido al debate estos últimos meses en España, pero también en todo el mundo, sobre cómo las grandes multinacionales, los grandes grupos consolidados, consiguen pagar mucho menos de lo que les tocaría en aplicación de los tipos de los impuestos sobre beneficios. Y hay datos oficiales que acaba de difundir la agencia tributaria que corroboran esa sensación. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos el informe de la agencia tributaria sobre lo que pagaron los grandes grupos empresariales en 2019 en el impuesto de sociedades, y esos datos corroboran, Pablo, que las grandes empresas pagan casi nada. Sí, porque las 232 empresas españolas con mayor nivel de facturación fueron las que, en términos relativos, pagaron menos impuestos en 2019. Son datos que ha hecho públicos hoy la agencia tributaria y que revelan que esas compañías, que facturaron más de 1.000 millones de euros en ese ejercicio, pagaron un tipo efectivo del 4,6% sobre sus beneficios. Es en torno a un punto menos que el año anterior, pese a haber ganado más que entonces. En concreto, crecieron sus beneficios un 16% en 2019 respecto al año anterior, a 2018. El informe de Hacienda revela también enormes diferencias entre sectores de actividad, porque dentro de ese grupo, el de las empresas de mayor facturación, observamos que las dedicadas a la construcción, las inmobiliarias, pagaron, por ejemplo, solo un 0,4% sobre sus beneficios, pero es que las que se dedican, por ejemplo, a servicios sociales, personales y de ocio, tributaron, ellas sí, un 26,6% sobre beneficios. Esto respecto a las empresas más grandes, pero es que otras más pequeñas, las que facturaron entre 100 y 300 millones, pagaron de media en 2019 un 12,9% sobre sus beneficios. Es casi 3 veces más que las empresas españolas de mayor facturación. Le vamos a preguntar a Rubén Jimeno, que es director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales, el REAF del Consejo General de Economistas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nuestro sistema fiscal es justo o, como parece deducirse de algunos datos, al final termina beneficiando a las grandes empresas y perjudicando al pequeño autónomo? Bueno, es que la brecha entre los diferentes tipos efectivos de las grandes empresas y de los contribuyentes
pues es por dos factores en concreto. El primero es porque las grandes empresas pues han tenido pérdidas desde el año 2010 y ahora las están compensando con los beneficios que están obteniendo y por tanto pagan menos y por tanto por eso el tipo efectivo es menor que en el resto de las empresas y porque son las únicas prácticamente que pueden aplicar las deducciones en cuota de este impuesto, siendo la principal, por ejemplo, los gastos de investigación y desarrollo. Una gran empresa es la que tiene dinero para invertir en I+D+I, no el resto de empresas y por tanto va a pagar menos impuestos y por eso la brecha, la diferencia entre los tipos efectivos entre las grandes empresas que pagan menos con respecto al resto de las empresas. Esta es la explicación, por lo tanto, de esa diferencia. La pregunta es si esto es justo, el sistema fiscal que tenemos es el que necesitamos ahora, o habría que repensarlo para que esas diferencias no fueran tan grandes. Bueno, se hizo mucho ya porque había muchas deducciones del impuesto, había más de 15 y ahora actualmente hay 4 o 5, es decir, ya se hizo una limpia de las deducciones. Y sí es cierto que se ha quedado pues la principal, que es los gastos de investigación y desarrollo, y si bien es cierto también que, como he dicho anteriormente, quien puede acceder a proyectos de I+D+I y a invertir son las grandes empresas. En principio yo creo que el impuesto está bien, no hay que modificarlo. El impuesto tiene un problema de recaudación, pero es porque no hay actividad económica, pero yo no tocaría desde el punto de vista fiscal pues el impuesto. La imposición del mínimo del 15% en el impuesto de sociedades que se ha acordado en el marco de la negociación de los presupuestos, ¿va a tener influencia en reducir esta brecha o realmente, tal como se aplican ahora mismo las reglas del impuesto de sociedades, apenas va a notarse? Pues apenas va a notarse, porque si comparamos lo que es el tipo efectivo en función de la base imponible y no de los beneficios, pues el tipo efectivo medio en España es del 21%. En nominal es el 25%, por tanto está muy cerca. Es cierto que hay grandes empresas, unas 1.070 que dijo la ministra, que sí que facturan, o mejor dicho, pues que tributan a menos de un 15%. Por tanto, será estas 1.070 empresas las que sí que van a tener que pagar mínimo ese 15%, que hasta ahora pagan menos, y va a suponer pues unos 400 millones pues más de recaudación. De todas maneras, también está en marcha un proceso de reforma tributaria general a través de un informe que se ha encargado a un comité de expertos que tiene que presentar sus conclusiones a principios del próximo año. No sé si hay que esperar un cambio general de todos los impuestos que iguale un poco la situación, por ejemplo, del IRPF que pagan muchos autónomos con el impuesto de sociedades que pagan algunas empresas, para que el sistema sea menos desigual. Bueno, pues en principio, claro, la comisión de expertos decidirá que quizás pues haya un menor brecha entre el impuesto de sociedades y el IRPF. Sociedades, el tipo es el 25% nominal, pero realmente es un 17%. Como he dicho anteriormente, en cambio los autónomos pueden llegar a pagar un 47 o un 54% incluso en alguna comunidad autónoma, puesto que las comunidades autónomas tienen las potestades de subir o bajar los impuestos. Hay mucha diferencia entre un autónomo que paga mucho más de un 25%, por tanto sí que debería de disminuirse un poco pues esa brecha de impuestos entre renta y sociedades. Pues Rubén Jimeno, director del Servicio de Estudios del REAF, gracias por estar en Hora 25 de los Negocios. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Pues estos son los datos, las diferencias entre lo que pagan las grandes empresas, los grandes grupos consolidados en 2019, según los últimos datos, alrededor del 5% de sus beneficios, y lo que pagan los autónomos, que pagan por IRPF y que pueden llegar a pagar, según la denuncia de Opta, hasta un 30% más que una sociedad. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.